Buenos días, soy Margarita Díaz. El día de hoy aquí en el taller de diseño vamos a hacer la falda básica talla 9. Las medidas que tiene de cintura nuestra talla es de 74 centímetros, cadera 100. Nuestro largo cadera es una medida estándar que damos de 18 centímetros y el largo que vamos a dar en esta falda básica va a ser 60, que es abajo de nuestra rodilla. Esta falda es muy utilizada en prendas de vestir, como conjuntos. Este largo es muy usual, por lo mismo es el que vamos a realizar. La única diferencia que tenemos es que si requerimos de un largo determinado, le vamos a dar el largo que nosotros decidamos que tenga nuestra prenda. Puede ser un largo falda hasta el tobillo, hasta el suelo, pero la forma de hacer la falda es la misma para una falda corta, una falda larga, con la excepción de que tiene que tener abertura toda falda, que baje del nivel de rodilla para que pueda dar el paso. Aquí es necesario dar un cruce. En esta base, el cruce lo vamos a realizar en el centro. La colocación también del cierre va a ser en el centro. La medida de márgenes de costura que se dan para un cierre de nylon o de metal viene siendo de 1,5 centímetros a 2 centímetros. Es indispensable esta medida para poder sujetar bien el cierre, porque lleva una sobrecostura. Cuando damos menos es cuando vamos a utilizar un cierre oculto, que puede permitirnos hasta una costura de 1 centímetro. Las medidas que nosotros tenemos son unas medidas estándar, pero esta misma forma de hacer el trazo la podemos realizar para ya faldas a sobremedida, nada más con las medidas de la persona que va a requerir esta falda. La toma de medidas es colocando una cinta a nivel de la cintura para tener bien definido el contorno de cintura. Las medidas las vamos a tomar en un costado del cuerpo y vamos a dar ya el largo de falda, el largo de cadera, de acuerdo a la parte más elevada de la cadera. Ese va a ser el largo de la persona cuando es a sobremedida. Asimismo, el largo que vayamos a darle a la falda lo vamos a tomar de acuerdo al nivel que nosotros decimos, porque esta falda es completamente recta. Es importante que tomemos en cuenta que cuando hacemos una sobremedida hay ciertas modificaciones que se pueden hacer al nivel de la cintura, en la parte central, en el trasero. Cuando una persona tiene bastante cadera, se baja 1,5 centímetros a 1 centímetro, según como vea uno que tiene cadera la persona. Y en tallas que realmente no tienen mucha cadera, no se baja nada, se deja al ras. En la parte
frontal de la falda nosotros bajamos normalmente 2 centímetros. Suele ocurrir que ya cuando la persona ya tiene mayor edad, tiene el abdomen un poco elevado, entonces requiere no bajar esa medida, pero son excepciones que se toman en cuenta de acuerdo a la forma del cuerpo cuando se realiza una sobremedida. Nosotros aquí tenemos estas medidas y en la medida de cintura nosotros no vamos a dar ningún afloje. En la parte de la cadera sí damos afloje por el movimiento que hay cuando uno se sienta. La falda tiende a tener cambio y a tener cierto estiramiento que requiere de más amplitud. Ahí es donde vamos a tener nosotros un afloje de 3 centímetros a 4, o puede ser, aquí lo vamos a realizar de 3 centímetros. Hay variaciones de acuerdo a la elasticidad de las telas, elongación de hilos. Esto se lo van conociendo conforme van adquiriendo ustedes experiencia. Nosotros como diseñadoras hacemos una prueba antes de realizar una producción. Algunas veces puede requerirse más de una prenda para afinar todos los aspectos que se requieren elaborar y realizar en la prenda y tenga la caída deseada. Cada cambio de tela hace uno muestra nueva, por la razón que hay diferencias en utilizar una tela a utilizar la otra. Aunque el terciopelo sea una tela rígida y el algodón también, la elasticidad que tiene su tramado no es el mismo. Requerimos ajustes y esos ajustes los podemos observar ya al terminar de confeccionar una prenda y la modelo al utilizarla y hacer los movimientos necesarios. Es como se ajusta correctamente a las necesidades de la persona. Vamos a iniciar nuestra grabación con este tipo de medidas que estamos viendo. Reducimos 2 centímetros en la cintura porque nuestro delantero va a ir hacia atrás para ocultar las costuras del costado cuando nosotros estamos viendo a la persona. Esa es la razón por la que el delantero va hacia atrás, para ocultar las costuras y no se vea cuando estamos de frente. Es una de las razones por las que se vencen esas costuras hacia atrás y se vencen a cada lado 1 centímetro, por lo resultante restamos 2 centímetros. En la cintura, en la cadera no vamos a restar porque vamos nosotros a hacer un afloje. Lo único que vamos a realizar es una división entre 4. Entre 4 porque nosotros hacemos un patrón de una sección de 1/4 del cuerpo. Esa es la razón. Cuando nosotros trazamos en tela, nosotros hacemos el espejo, o sea, la parte que no hemos realizado. Al doblar la tela,
obtenemos la sección que nos hace falta. Para eso tenemos unas claves y marcas para saber cómo vamos a acomodar en la tela estos patrones. Vamos a iniciar nuestra grabación. En este momento vamos a iniciar y vamos a ir explorando la forma de trabajar los patrones. Nosotros vamos a requerir de materiales como son la pluma, el color rojo o bicolor. Vamos a trabajar de acuerdo a nuestro gusto y sentirnos cómodos con los materiales. Hay personas que les agrada utilizar la pluma, hay quienes agrada utilizar lápiz. Cuando utilizamos el lápiz, utilizamos la goma. Con la pluma no podemos hacer correcciones, por lo que tendríamos que hacer una sobrerayado en la línea que lleguemos, si nos equivocamos, a corregir. Si tenemos la agilidad y facilidad, no tendríamos ningún problema. Nosotros nos vamos guiando siempre por los orillos de nuestro papel. En este caso vamos a iniciar a trazar una línea que es la línea del centro de nuestra falda. Esta línea de centro por lo general nosotros la trazamos con color rojo. Aquí lo estamos trazando de momento con pluma, posteriormente yo la trazaré con rojo. Esto nos ayuda como guía en determinado momento que hagamos trazos. Nosotros nos guiamos para trazar en las líneas de proporción que tiene el cuerpo humano. La línea de apoyo para hacer una falda es la línea de cintura como la línea de cadera. Vamos a realizar nuestra línea de cintura escuadrando a 90 grados de la línea de centro. Y posteriormente vamos a hacer la línea de cadera a la altura del largo cadera. ¿Cuál es la altura de largo cadera? La que tenemos estándar, que es de 18 centímetros. Con esa medida vamos a escuadrar. Ahorita estoy yo marcando, como ustedes ven, lo que les dije, el centro de nuestra pieza, que es importante que la distingamos. Posteriormente, si ustedes observan, vamos a ir trabajando formando rectángulos. Vamos en este trazo a trazar al mismo tiempo nuestra falda trasera y nuestra falda delantera. Es muy fácil la transformación de este trazo. Aquí estamos dando el largo, recorremos nuestras cintas sobre la línea de cintura para que sea paralela a la línea de cintura nuestra línea de cadera. También se nos facilita escuadrar. Cualquiera de las dos formas la podemos realizar. Si no tenemos escuadra, utilizamos la cinta métrica y corremos esa medida para que la cintura sea paralela completamente a la cadera. Vamos a dar nuestro largo de falda, el deseado. Aquí tenemos el largo de 60 centímetros y vamos igualmente a recorrer esa medida sobre la línea, apoyándonos en la línea de cintura que trazamos para marcar lo que se dice un punto, pero realmente se nos facilita más una línea para que no se nos pierda a la hora de utilizar la regla, porque un punto es muy poca imagen para nuestro ojo. Entonces es más fácil ver una línea que ver un punto. En este momento, pues al mismo tiempo nos escuadramos.
completamente corremos a todo el largo de nuestro papel, porque en nuestro papel nos va a caber, por la medida que tiene nuestro delantero y nuestra espalda, nos va a caer dentro del papel, nos van a quedar las dos piezas. Nosotros, ya que trazamos nuestra cadera y nuestra larga falda, vamos a dar la medida de 1/4 de cadera más nuestro afloje. Ese afloje lo vamos a dar, como en nuestra espalda, de 5 milímetros. Ese mismo afloje lo vamos a dar en la línea de largo falda. Esa línea también es paralela a nuestra línea de cadera. Y vamos a unir estos dos puntos. Si ustedes ven, formamos completamente un rectángulo. ¿Qué vamos a hacer posteriormente? A la medida de cintura que nosotros tenemos como resultado de nuestras operaciones, aquí es 18 centímetros, vamos a agregar ese ancho de pinza que dimos en el talle de espalda, porque estas faldas nos van a servir también para realizar un vestido, si lo deseamos, junto con el talle, o podemos utilizarlas separadamente, el talle, cuando queremos únicamente una falda realizada. Apoyamos nuestra regla curva. Esta es una regla curva mixta, pero podemos utilizar la regla francesa, o la que algunas personas conocen como el 6. Y unimos esos puntos de cadera y ese punto de cintura. Como ustedes observan, siempre se apoya en esta línea la curva, en la línea que está abajo de la cadera. Ya que tomamos nosotros y dimos la medida de cintura, vamos a tomar esa medida, que es de 21, y a dividirla en mitad. Esa medida de mitad la vamos a bajar paralelamente al centro de nuestra falda. Nos va a quedar paralela esa línea. El largo va a ser de nuestra pinza de 2/3. Como nosotros tenemos 18, nuestro largo de pinza va a ser 12 centímetros. Nosotros siempre tratamos de trazar una línea para que se nos facilite. Nuestra pinza la vamos a centrar sobre de esa línea. Vamos a dar al lado de esa línea 1,5 centímetros y 1,5 centímetros al nivel de nuestra cintura. Ese es el ancho de nuestra pinza. En total son 3, pero va doblada nuestra pinza y distribuimos 1,5 centímetros a cada lado y unimos al punto final de la pinza. En esta falda, por ser una talla de no muy amplia cadera, de acuerdo a su cintura, vamos a dejar sin bajar la parte central. En eso sí tenemos que observar que la diferencia, cuando no es mucha, puede ir esta falda completamente sin bajar nada en la cintura. ¿Sí? No tiene mucha diferencia de la cintura a la cadera. Eso es importante, eso nos va a señalar si necesitamos bajar en la parte del centro. La medida que dimos de cadera con su afloje va a ser 1 centímetro más grande en el delantero.
nosotros dimos 25,5, vamos a dar en el delantero 26,5. Y nos vamos a apoyar del orillo. Ese orillo nos va a servir como centro de falda. Entonces vamos a observar que de 26,5 nuestra cadera. Podemos marcar con cinta métrica o con regla si tenemos medida en nuestra regla. Aquí lo estamos haciendo con cinta métrica. Y vamos a formar un rectángulo. Uniendo los puntos que marcamos en la parte baja de nuestra falda y en la cadera. Nosotros vamos a dar la misma medida de cintura que dimos. Al nivel de nuestra cintura. La misma medida que dimos de cintura, que fue 18 más. Porque nuestra pinza que vamos a tener en nuestra pieza delantera va a ser de 2 centímetros. Esta medida va a corresponder a la medida del talle delantero y también la altura debe corresponder. La altura de nuestra medida de separación del centro es tomando en cuenta la separación del busto, del seno, es la mitad y esa medida es la que vamos a dar del centro hacia el costado y va a ser de 9 centímetros y medio. Vamos a bajar en nuestro centro 2 centímetros. Ese tipo de forma, si ustedes se fijan de perfil como nosotros tenemos, esa forma vencida nuestro cuerpo hacia adelante en nuestra cintura, esa es la razón por que bajamos esa medida. Ya en tallas que tienen otra complexión, pues ya habrá cambios. Vamos a unir ahora sí nuestro costado. Cuando no hacemos pinza, nosotros acomodamos de esta manera la curva para darle mayor comodidad a la parte del vientre. Pero cuando ya nosotros vamos a realizar una falda con pinza, va a haber otra manera de acomodar esa regla, como ustedes están viendo. Yo ya la acomodo invertida, porque la misma pinza está dando esa comodidad en la parte del vientre. ¿Qué vamos a hacer? Como yo les dije, vamos a dar la medida de nuestra separación, que es de 9,5. Es importante que sea esa medida porque cuando hacemos un vestido tienen que coordinar las pinzas del talle con las pinzas de la falda. Yo acerco un poquito más para que esté más visible el trazo. En la parte de cadera también vamos a dar esa medida para formar una línea paralela al centro de 9,5 centímetros. Esta pinza va a tener
de cierre 10 centímetros, pero como baja más o menos un centímetro a la altura de la pinza, nosotros vamos a dar de altura, de nivel de cintura a cadera, 11 centímetros. Hay una observación que quiero darles. Nosotros podemos utilizar nuestra regla exacta o trabajar las pinzas de falda con semicurva a la hora de cerrarlas. Igualmente puede ser la parte trasera. Vamos a unir nuestro punto de costado de altura de cintura con nuestra parte central donde dimos los 2 centímetros. Nuestra línea de apoyo tiene que ser suficientemente amplia para que yo apoye mi curva, mi mixta, para que no forme pico en la parte central. ¿Por qué hacemos siempre descuadrar? Porque todo molde, por lo general de este tipo, va en forma de espejo. Entonces, al abrirse, si yo tengo picos, se va a formar un pico, se va a dar. Si está en recto, va a quedar completamente escuadrado, o sea, se va a repetir la forma de este lado con la forma de este lado. Entonces es importante alinear bien en recto. Nosotros vamos a recortar nuestras prendas. Si queremos directamente, pues, cortamos sobre la línea, o podemos dar márgenes de costura, dobladillo. Aquí no lo damos porque nos da la facilidad de que si queremos hacer ciertos cambios de costuras, de adorno, un ejemplo, la tejana, que es la del pantalón vaquero, lleva costura de 1,5 centímetros, porque va cosida una separación, va cosido desfasado 2 centímetros y empalmado 1 centímetro. En cambio, una costura que es abierta la puede uno realizar con 1,5 centímetros hasta con 2, si queremos nosotros dar oportunidad de que si sube o baja la persona. Lo hace uno por lo general más en la ropa de niña, para que si la niña se desarrolla un poco, tenga opción de ampliar un poquito la talla por los cambios que hay. Hace uno esos efectos. Pero eso lo realiza ya uno cuando hace uno sobre medida. Estas explicaciones, claro que cuando son moldes básicos, por lo general uno ocupa 1 centímetro, ya sea que haga costuras abiertas o cerradas. Uno trabaja de una forma estándar. En la parte de nuestras pinzas siempre vamos a hacer un quiebre para cerrar nuestra pinza correctamente y hacer un redondez para desvanecer la unión que forma un pico. Y vamos a utilizar nuestra regla mixta o nuestra regla curva para afinar terminados de pinza. Esto lo vamos a hacer tanto en el talle como en las faldas, en toda pieza que requiera afinar las partes que formen picos, y nosotros requiramos afinar, desvanecer. Y siempre vamos a recortar, pues en este caso cerradas las pinzas.
Como ustedes ven, se ve una pequeña alzada. Esto cuando se confecciona permite que asiente bien nuestra pretina y forme bien nuestra falda. Lo mismo vamos a hacer con el delantero. Vamos a hacer también doblez. Vamos a quebrar por la línea y vamos a recargar a la altura en la forma que nosotros vamos a recargar nuestra pinza hacia ese lado. Vamos a hacer ese movimiento. Si ven, algunas veces llega a desfasar un poquito la línea y esto permite que termine y empiecen las dos orillas de la pinza en el mismo nivel. Nosotros redondeamos, quitamos esa forma de pico y es así como terminamos ya lo que es la falda. Únicamente pues ya hace falta sus claves, sus marcas, para que cuando vayamos a volver a utilizar la prenda, recordemos cómo es el trazo. Hay algunas piezas que podríamos tener alguna confusión, por eso es interesante marcar el centro de la falda, porque si yo hago dos piezas separadas o meto una pieza en el centro de un ejemplo del bies, si de momento no me doy cuenta que tiene bies, entonces puedo cortar la tela reducida. Entonces es importante que yo me dé cuenta y también indique cuántas piezas lleva mi prenda. Es importante saber la cantidad de piezas que lleva la prenda para que no nos vaya a fallar y faltar alguna. En este caso nosotros marcamos la dirección del hilo hacia la tierra para que nunca tengamos alguna confusión del acomodo de objetos que van apoyados en la tierra. La imagen, por ejemplo, de estas flores no es lo mismo que sabemos que la raíz va hacia abajo. Entonces es así como nosotros vamos trabajando y vamos realizando los trazos, y tenemos que indicar cómo es una base. Si es una sección, pues vamos a poner dónde va la tela doble. También el nivel de piquetes, porque algunas veces se nos puede olvidar marcarlos. Hay una pinza que se utiliza para el corte de pinzas, se llama Nacher. Ese lo utilizamos nosotros para producción. Aquí estamos poniendo que se requieren 2 telas cortar de este patrón. Al otro patrón le vamos a poner que nada más requerimos de una tela. Por ser tela doble ya sale automáticamente la otra sección. Entonces es así como ya tenemos nuestras 2 piezas de falda. Aquí no pusimos lo que es la pretina. La pretina es muy sencilla. Nuestra pretina va a tener nuestra medida de cintura más el cruce que le vamos a dar. Ese ya es de acuerdo a nuestro diseño. Normalmente el cruce es de 3 centímetros y los márgenes al contorno va a ser de 1 centímetro. Nosotros podemos marcar en nuestra pretina el nivel de donde ve el costado.
pues el día de ahora terminamos con esta sección de lo que es una falda básica, también exponiendo dentro de esa sección no nada más las medidas de la base, sino también darnos posibilidad de hacer una falda a sobre medida. Los espero próximamente en la siguiente clase. Les agradezco y les pido una disculpa quienes anteriormente vieron la sección de falda que se trabó, por esto hice esta repetición. Pasen un buen día y muchas gracias a todos los que están y estarán asistiendo en esta sección. Muchas gracias a todos, muy amables.